Saludos, le damos una cordialmente bienvenida a nuestra exposición Propagación Vegetal, que está constituido por los integrantes Carlos Díaz, Lucía Noda, Jacinto José y mi persona, Sastra Delgado. Antes de empezar, daremos una pequeña introducción, en donde casi todos los organismos animales, la reproducción ocurre durante o después del periodo del crecimiento máximo. En las plantas que continúan creciendo durante toda su vida, la relación entre crecimiento y reproducción es más compleja. Los organismos vegetales tienen el crecimiento limitado por sus características hereditarias y por las condiciones del medio en que viven. Si las plantas crecen en exceso a causa de unas condiciones ambientales favorables, se estimula el proceso reproductor, produciéndose la dispersión vegetal. A continuación se hablará sobre la propagación vegetal, que es un conjunto de procedimientos para incrementar la cantidad de plantas, pues el fin de todas las especies es perpetuarse en el espacio y en el tiempo, con el objeto de perpetuar individuos o grupos de ellos que tienen cierto valor. La propagación de las plantas es el procedimiento mediante el cual se realizan las conservaciones de los vegetales, aplicando técnicas definidas que garanticen la perpetuación, multiplicación de las especies y contribuya a mejorar obteniendo nuevas plantas que produzcan mejor calidad de frutos. La propagación o multiplicación de las plantas se puede propagar por distintos métodos, ya sea sexual o de reproducción, y asexual o de multiplicación. En la propagación sexual, la descendencia es variable, pero en la propagación asexual, las plantas resultantes tienen los mismos genes que las plantas madre, es decir, es un clon. Teniendo en cuenta que la propagación de plantas puede ser por métodos asexual o sexual, vamos a definir la propagación sexual o por semilla, en donde se forma una recombinación de gametos femeninos, que son los óvulos, y masculinos, los polos. Y por ende, las plantas hijas no suelen ser iguales a las plantas parentales. La reproducción sexual en las plantas se caracteriza porque la mayoría de los vegetales producen tantos gametos como esporas, en ciclo de vidas complejo, formando a veces dos organismos claramente diferentes que viven por separado. En general, los gametos se funcionan en la fecundación y da origen a un organismo diploide de esporfito, llamado así porque forman directamente esporas. Cuando una espora se desarrolla, da origen a un organismo haploide, el gametofito, denominado así porque forma nuevos gametos. Entonces, la propagación asexual o vegetativa se lleva a cabo a partir de estructuras vegetativas de las plantas madres, como tallos o hojas. Esto es posible porque cada célula de una planta contiene toda la información genética necesaria para generar una planta nueva o entera, obtenido de un clon de la planta madre, siendo esta exactamente tomando todas sus características, porque no implica la unión de células, y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. El tratamiento pregerminativo se utiliza en cada tipo de semilla que necesite un tratamiento previo para poder germinar. Esto dado en las especies que posee algún impedimento para que germine y puede deberse a que el medio no es favorable para el crecimiento vegetal a causa de una escasa disponibilidad de humedad, aire o por una temperatura inadecuada. Para superar estos impedimentos de germinación se le realizarán tratamientos pregerminativos a la semilla, en los cuales están la escarificado, estratificado, inmersión en agua caliente o a temperatura ambiente, lixiviación con agua caliente o estimulantes químicos, proceso de escarificación y estratificación. Para que toda la semilla entre en el proceso de germinación, se necesita transformar el embrión contenido en ella en una nueva planta. Para que esto ocurra, la semilla debe encontrarse en presencia de los siguientes factores, que son la temperatura adecuada, la humedad y un medio gaseoso
La estratificación es el proceso de rehidratación lenta que permite una germinación y un crecimiento de las plantas más homogéneo. Consiste en colocar la semilla en capas o extractos húmedos. Esto se utiliza cuando la semilla germina solo, si sufre del frío invernal que requiere para romper la latencia en su embrión. Para esto se mantiene la semilla en estado de ebullición, es decir, hinchada por el agua, lo que consiste en manteniendo la semilla por 2 a 3 días sumergidas en agua corriente con un sustrato. Por ejemplo, envolver la semilla en una bolsa y dejarla en un congelador durante 24 horas. Solo en este estado la semilla es capaz de aprovechar el frío para que se produzca la germinación del embrión. El periodo de estratificación varía según la especie y se utiliza para superar la latencia proveniente del embrión. La escarificación es el proceso de permeabilización de la cubierta exterior de la semilla. Es ese proceso de romper, rayar, alterar mecánicamente o ablandar la cubierta de la semilla para hacerla permeable al agua y a los gases. La alteración mecánica consiste en raspar las cubiertas de las semillas con lija, lima o quebrarlas con un martillo. Si a gran escala se utilizan máquinas especiales como tambores giratorios recubiertos en su interior con papel lija o combinados con arena gruesa o grava. También se puede utilizar un escarificado químico en el cual la semilla seca se coloca en recipientes no metálicos y se cubre con ácido sulfúrico concentrado en proporciones de una parte de semillas por 2 diámetros. Durante el tratamiento, la semilla debe agitarse regularmente y el tiempo de tratamiento varía según la especie. Al final del periodo de tratamiento se escurre el ácido y la semilla se lava con abundante agua para quitarle el restante. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la inmersión en agua caliente o a temperatura ambiente. Consiste en colocar las semillas en un recipiente de una proporción de 4 a 5 veces su volumen de agua a temperatura ambiente, o también en caliente entre los 77 y 100 grados Celsius. Luego se retira de la fuente de calor las semillas y se dejan remojar durante 12 a 24 horas en el agua. Esta inmersión en agua tiene sus ventajas y desventajas. Algunas ventajas son: no se necesita de equipo especial, el costo es insignificante, su aplicación es sencilla y por último se obtienen unos buenos resultados en algunas especies. Algunas desventajas son que dejan las semillas blandas e hinchadas. Por ende, no se puede sembrar con máquina. Y si se siembra a mano, tiene que ser con mucho cuidado. Existe peligro en dañar la semilla. Lixiviación. Antes de hablar un poco de ello, que tenemos que tomar en cuenta, que es inhibidores. Son sustancias del metabolismo vegetal que inhibe o retrasa el crecimiento de las plantas. En general, los inhibidores son derivados de las lactonas o sustancias orgánicas aromáticas. Ahora bien, lixiviación se trata de eliminar los inhibidores mediante remojo en agua, que su tiempo es de 12 a 24 horas. Ahora hablaremos sobre los estimulantes químicos, que son o tienen una influencia positiva en todas o cualquiera de las etapas de la germinación de las semillas y o en el crecimiento y el desarrollo de las plántulas y plantas. Algunos de los estimulantes son nitrato de potasio, tioureas, etileno, ácido giberélico y citoquininas. 2 ejemplos de algunos de estos estimulantes. El nitrato de potasio se recomienda para la ruptura de la latencia de las semillas de varios pastos tropicales, incrementando su germinación en un 15%. Y la tiourea se ha empleado para estimular la germinación de algunas semillas latentes. Se emplea en una solución acuosa de 5 al 3%. La siembra consiste en situar las semillas sobre el suelo o subsuelo para que a partir de ellas se desarrollen las nuevas plantas. La siembra puede realizarse en
almacigones, macetas o directamente al suelo. Y para ello primero hay que colocar una hojarasca de modo que no se escape la tierra. Luego se incorpora unos 10 a 15 centímetros de tierra mezclando un cuarto de arena. Después se humedece bien y enseguida se colocan las semillas sobre la tierra y finalmente se cubren bien con tierra o hojas o hojarascas, pero esta capa tiene que ser un poco más fina y no puede ser de pinos ni de eucalipto porque tiene sustancias que retrasan la germinación. Los factores principales que afectan la germinación: el agua, la temperatura y la luz. El agua es muy importante para el crecimiento de las plantas, pero el riego excesivo obtiene un mal drenaje, reduce la aireación y puede originar las enfermedades. La temperatura tiene que ver con la tasa de germinación. Muchas de estas plantas tienen su temperatura diversa. Y la luz estimula o inhibe la germinación de las semillas. Ahora, propagación asexual o por multiplicación de las semillas. Es la forma de obtener nuevas plantas mediante la obtención de un individuo igual o al originario, es decir, un clon. La propagación de las plantas de manera asexual ha sido ampliamente reconocida como una práctica fundamental en el campo de las ciencias agrícolas, ya que de la calidad de la semilla botánica o material vegetativo que se utilice va a depender del resto del proceso productivo. Esta propagación tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas son la rapidez de división en su simplicidad. No tienen que producir células sexuales. Y por último, no tienen que gastar energía en las operaciones previas a la fecundación. Algunas desventajas son: producen una descendencia sin variabilidad genética. Todos son genotípicamente equivalentes a su parental entre sí. Y por último, los individuos clónicos pueden que no logren sobrevivir a un medio que cambie de modo, pues porque no poseen la información genética necesaria para adaptarse a ese cambio. Cabe destacar que existen plantas que no producen semillas y es impredecible la utilización del método asexual para su perpetuación. Algunos ejemplos son el estolón de fresa, rizoma del lirio y por último los tubérculos de las patatas. Injerto. Los injertos es un tipo de propagación asexual por el medio del cual las plantas se pueden reproducir más fácilmente. Consiste en unir una parte de una planta con tejido vivo a otra, dando como resultado un individuo autónomo formado por dos plantas diferentes. La planta que recibe el injerto se llama patrón o portainjerto, mientras que el injerto o variedad corresponde al trozo de tallo o a la yema que se fija al patrón para que se desarrolle las ramas, frutos o flores. Es posible hacer múltiples injertos, es decir, insertar más de una yema o púa a un mismo patrón, pero es inconveniente puesto que la vida del patrón sea corta y puede llegar a durar 2 o 3 años dependiendo de la especie. ¿Cuáles son las ventajas del injerto? Las ventajas del injerto son que es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Es decir, si queremos que la descendencia tenga las características con exactitud de una variedad de fruta o un árbol con una floración ornamental, el injerto puede servir. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones. En este caso, el patrón pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a los suelos malos, calizos, con mal drenaje, con hongos, plagas, etc., dependiendo del patrón que sea. El injerto también permite provocar un retraso o un adelanto en la floración o frutización en los árboles. Esto es conveniente económicamente, ya que si se quiere aumentar
la producción de X fruta en un tiempo determinado, el injerto puede proporcionarlo. ¿Cuáles son los tipos de injerto? Existen básicamente dos tipos de injerto. El injerto de púa, que es un método en el que se reemplaza el extremo del tallo del patrón por un injerto que contenga algunas yemas. Ambos deben ser, tanto el injerto como el patrón, de diámetro semejante para que sus cortezas puedan entrar en contacto. Al patrón se le corta el tallo principal y se practica una hendidura en forma de V. En el injerto llamado púa, es una rama pequeña que contenga una o dos yemas. Se corta en bisel, de modo que puede introducirse en la hendidura del patrón para evitar que se separen. Suelen utilizarse una cinta para unirlo, algodón, materia orgánica, cera o adhesivo. El otro tipo de injerto es el injerto de yema. Este sistema, también llamado injerto de escudeto o injerto inglés, usa un trozo de corteza del injerto que se introduce bajo la corteza del tronco del patrón. El trozo del injerto se obtiene de una rama joven, sacando una sección rectangular de la zona que rodea a una yema foliar. Este juguete se inserta bajo la corteza del patrón a través de un corte en forma de T, de modo que permanezca protegido y aprisionado. Se practica cuando la corteza se desprenda más fácilmente de la madera y aproximadamente a los 15 o 20 días después del injerto se retiran las cintas de amarre por peligro de estrangulamiento al engordar la planta. Ahora, ¿qué son los esquejes o estacas? Consisten en fragmentos de un tallo separados de un árbol o un arbusto y introducido en el suelo o en un sustrato para que arraigue en él y de ese modo formar una nueva planta. El proceso de cortar la estaca y plantarla para su posterior enraizamiento se denomina estaquillado y se trata de una clonación, ya que la estaca es genéticamente idéntica a la planta madre. Para realizar esta técnica de propagación, primero se selecciona un fragmento de la rama joven, leñosa o herbácea, de por lo menos 10 a 15 centímetros de largo con un mínimo de 3 nudos, y se corta justo por debajo de un nudo. Luego se quitan las hojas de la rama, con la excepción de 2 o 3 en la parte superior, esto para evitar la evapotranspiración excesiva de la planta. A continuación, la planta se introduce en la zona que se fue cortada en el sustrato. Este sustrato puede ser tierra, compost o incluso un recipiente lleno de agua. Se pone en un ambiente lumínico, cálido y húmedo, al abrigo del viento. ¿Cuáles son las ventajas de la propagación por estaca? Bueno, son que se pueden iniciar muchas plantas con un espacio limitado partiendo de unas pocas plantas madre. Es rápido, sencillo, no necesita técnicas especiales que se emplean para el injerto. No tiene problemas con incompatibilidad entre patrón e injerto por las malas uniones de injerto. Y la planta progenitora suele reproducirse con exactitud sin variación genética. Esto si se quiere conservar las características originales de una planta. Bueno, yo le vengo a hablar sobre los acodos. Muy bien, primeramente, ¿qué quiere decir la técnica del acodado? Consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta madre. Es decir, las ramas acodadas echan raíces más fácilmente cuando más tierna sea la madera y fibras. Lo que explica es que ya todas las operaciones de acodadura solo se dirigen a detener y dirigir la savia a la parte de la rama o ramas que se acoden. Muy bien, como podemos observar, el acodo puede ser terrestre o aéreo. Y una vez que ha enraizado, esas raíces se unen, se separa, obteniéndose otra planta independiente que vivirá con sus propias raíces. La estación más propicia recomendada para el acodo es la primavera, por ser la época en que la savia comienza a moverse luego del receso vegetativo del invierno. La tierra con la cual se hace el acodo debe ser muy sustanciosa, suave y fresca, siendo indispensable siempre cubrirla con mantillo u otra materia que conserve la humedad. Muy bien, ahora vamos a explicar sobre uno de los tipos, que es el acodo terrestre, en el cual consiste en amontonar alrededor de la planta una porción de tierra formando convexidad, que es lo que se llama atetillar la planta. Es decir, amontonada, ¿cómo se hace? Amontonada la tierra, debe cortarse a poca distancia de la misma la parte saliente del vegetal a fin de facilitar la formación de raíces.
Se obtienen por este medio tantos vegetales nuevos como tallos había y sin perjuicio de que la planta madre siga retoñando nuevamente. Los acodos terrestres pueden ser simples o en arco que se efectúa abriendo delante de la planta un foso y encorvando la planta hacia él. El acodo múltiple o serpenteado, que es otro tipo de acodo terrestre, que solo se diferencia del procedente en que la rama encorvada, en vez de cortarse al salir de la tierra, lo que hace que se vuelva a encorvar para que salga más lejos, repitiéndose esto cuantas veces lo permita su longitud. El acodo se aplica para enredaderas como jazmín, bignonías, clematide, licinia, madreselva y para muchos arbustos. Siempre que sea posible doblar un tallo joven hasta que alcance el suelo. Bien, ahora vamos a explicarle más que todo cuáles son los procedimientos para dar un acodo terrestre. Bien, primero hay que elegir un vástago largo y flexible, que son generalmente unas ramas, usan ramas bajas, flexibles, procurando que sean ramas jóvenes, vigorosas y flexibles de 1 o 2 años. Realizar un corte en la zona a curvar con la cara de abajo de 2,5 centímetros de largo y en sentido diagonal. La finalidad de esta herida es que retener la savia para que se formen raíces y esa zona del corte irá enterrada. Luego, impregnar en el corte o el anillo un polvo líquido de hormonas de enraiciamiento y mantenerlo abierto si se hace un corte. Posteriormente, hay que arrancar las hojas que se encuentran en la parte de la rama que va a ser enterrada, pero hay que dejar algo de follaje en la punta para luego arquearlo a la rama al suelo fijándola con una horquilla que dejando un extremo de unos 30 o 40 centímetros que se adapta a un tutor vertical y para que finalmente se debe regar durante la época seca y mantener libre de maleza para que a finales del invierno se separe la rama de la planta madre cortándola por debajo de las raíces emitidas. Y bien, ahora vamos a observar el acodo aéreo. ¿Qué quiere decir esta técnica de acodar? Que cuando se trata de acodar ramas muy gruesas y demasiado altas para encorvar, se acuda ya sea por determinados procedimientos como ligaduras, el curso de la savia dañando parte de la corteza de la planta para facilitar la formación de ramillas que echan raíces. Esto consiste en rapar una rama joven para luego ser espolvoreada con hormonas que forman raíces y musgo húmedo. Al generarse raíces se corta la rama y se trasplanta. Comúnmente se hacen estos acodos al aire en cestos, sacos o tiestos, de modo que la rama atraviese y sobresalga por arriba y por abajo. El acodo aéreo se aplica más sobre árboles, aunque hay muchos arbustos, trepadoras y plantas del interior que lo admiten perfectamente, como son el acebo, la azalea, camelia, dracenas, enebro, ficus, vicius, higuera, laurel, magnolio, pitosporo o rodondedro. Ahora vamos a ver qué procedimiento se puede utilizar para el acodo aéreo. Pero seleccionar una buena rama, como una que si desapareciese de la planta no afectaría su aspecto estético. Anillar la corteza a unos 30 centímetros de la punta de la rama o más distancia, donde se efectúa con un cuchillo 2 cortes paralelos separados 1 centímetro y se trae con cuidado la corteza entre 2 cortes. En la zona anillada se aplica un polvo de hormonas de enraizamiento, que si bien no es esencial, pero ayuda bastante a la emisión de la raíz. Y luego con un trozo de plástico transparente se rodea la ramilla y se ata con una cuerda en la parte inferior, quedando como un cambucho. El envoltorio se rellena con unos puñados de turbo de tierra de hoja, pero la turba es mejor porque posee una mayor porosidad y proporciona mayor aireación a la raíz, que se ata fuertemente con una cuerda para que la tierra contacte perfectamente con el anillo de la corteza y se inyecta agua con una jeringuilla para humedecer la tierra y siempre debe estar húmeda durante todo el proceso. Por último, se cubre todo el papel con papel periódico, o papel aluminio, quedando así aislado del sol y de la luz. Para que pasados los 2 primeros meses se va destapando el papel cada 15 días para mirar cómo va el enraizamiento. En cuanto las raíces rodean al plástico por dentro, es el momento de separar la cola de la planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces. Ahora vamos con la última técnica de propagación vegetal,
que es el cultivo in vitro, que se define como un conjunto muy heterogéneo de técnicas que presentan en común el hecho de que un explanto, es decir, una parte separada del vegetal, se cultiva de forma aséptica en un medio artificial de composición química definida y se incuba en condiciones ambientales controladas. Y esta técnica puede ser utilizada en vegetales como herramienta para una micropropagación, es decir, una propagación pero muy pequeña, que es de propagación rápida de clones, eliminación de virus e enfermedades, producción de haploides, aislamiento y utilización de protoplastos, cultivo de embriones, producción de fitoquímicos, ingeniería genética, mutación y selección celular, producción de semillas sintéticas y estudios básicos de anatomía, desarrollo, fisiología y nutrición vegetal. ¿Qué procedimiento podemos utilizar para esta técnica? Se inicia primero con la disección microscópica de una planta bajo condiciones estrictamente higiénicas, con el propósito de transferir un tejido que crece activamente. El tejido es depositado con limpieza dentro de un recipiente de vidrio o de plástico estéril, sin introducir microorganismos contaminantes. Importante. En el interior de un recipiente se aplica o prepara un sustrato gel acuoso solidificado con agar, o puede ser solo un medio líquido, que suministra elementos minerales nutritivos que son esenciales para el crecimiento del vegetal, y también algunas vitaminas y azúcares para fuentes de energía y una mezcla de hormonas vegetales que controlen el crecimiento y desarrollo de los tejidos. Luego que los tejidos son implantados en este sustrato gel, es esencial mantener la esterilidad del medio ambiente confinado en el recipiente, debido a que cualquier microorganismo que se gane la entrada al mismo crecerá oportunamente a una velocidad mucho más rápida que los tejidos vegetales y eventualmente colonizarán y matarán a los tejidos. Y las células y los tejidos crecerán y se desarrollarán a partir del explanto original. En algunos casos, las células conformarán una masa aparentemente desorganizada, conocida como callo. En otras estarán presentes otras estructuras reconocibles, como tallos, raíces, bulbos u otros órganos. Estos tejidos cultivados in vitro se hallan dentro de un microcosmos estéril protegidos del medio exterior, con el propósito de sostener el vigor de los tejidos vegetales y permitir que ellos crezcan, se multipliquen y desarrollen, debe proveerse además de ciertos requerimientos externos. En general, es necesario el suministro de luz a intensidades muy bajas, mucho menores que las de la luz solar. ¿Por qué? Ya que la acumulación en las plantas de la energía de los carbohidratos provenga de los azúcares agregados al medio de cultivo, más que de la fotosíntesis, de manera que son innecesarios altos niveles de luz solar. Perfecto, muy bien. Ahora podríamos concluir que las técnicas de propagación vegetativa, los sistemas, son sistemas o procesos sexuales o asexuales que utilizan las plantas para lograr su reproducción, que son de información de suma importancia, más que todo para la conservación de la biodiversidad, siendo la finalidad de esta actividad estudiar cuáles son los requerimientos de la planta reproductiva, es decir, para reproducir, o taxonómico, que es su identificación, entre otros, necesarios para llevar a cabo estos procesos. De modo de que nosotros propongamos nuevos métodos en caso de presentarse una problemática reproductiva en el campo laboral que permita la mitigación y o eliminación de esta problemática. Esta ha sido toda nuestra exposición. Un placer. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima.